Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola gente, bienvenidos una vez más a esto que se llama Florece, nuestro podcast de todos los fines de semana con invitadísimos especiales y hoy por supuesto, como siempre, una invitada de lujo nos acompaña Gerald. Ella es mamá, cantante, esposa, copastora, bueno, una mujer súper virtuosa y sobre todo una mujer muy joven, así que bienvenida Gerald a nuestro programa y a nuestro podcast hoy. Gracias, Paz. Muchas gracias a todos por esta invitación, a Florece, a la pastora Claudia. De verdad, es una honra estar en este lugar y bueno, que sea el Señor dirigiéndonos. Bueno, claro que sí, entremos en materia. ¿Cuánto tiempo de cristiana? Bueno, de cristiana desde niña, de convertida desde los 18 años. Cuando decidiste tomar eso de, bueno, vamos ahora sí con toda a servirle al Señor. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión a los 18 años? Porque yo supongo, ibas a la iglesia de chiquita, pero lo que nos pasa a todos los que nacemos en el Señor, hasta que no tenemos un encuentro real con Él, no estamos convencidos de, bueno, esto es lo que quiero hacer. ¿Qué te convenció a tomar esa decisión a los 18? Bueno, yo creo que ver la condición de la iglesia y de la cual yo hacía parte en esa condición de tibieza, por decirlo de alguna forma, porque desde niña, pues como lo menciono, estaba en el evangelio, conocía, fui instruida por mi mamá en este camino, pero en mi corazón no había habido una convicción, algo certero que me haya dicho, quiero seguir a Cristo para toda mi vida. Fue hasta ese 27 de mayo, fue un 27 de mayo que en una reunión hacen la invitación, yo perteneciendo al Ministerio de Alabanza, sirviendo con los jóvenes en la iglesia local donde me congregaba en Kennedy, soy muy confrontada por la palabra y digo, es este momento, quiero recibir al Señor, quiero nacer de nuevo y quiero seguirlo y nunca más alejarme de Él. Y ese bueno, aquí estamos. Qué bien, que tomaste la decisión Sí. a tus 18 años, listo, a cambiar mi vida, porque obviamente cuando uno nace en la fe cristiana, para uno todo es como muy normal, porque y uno mira a la gente que tiene ese encuentro con el Señor y que se quebranta y se súper enamora del Señor, y uno dice, pero, o sea, ¿qué? Es como el que tiene siempre al papá y la mamá, Sí. ¿cierto? Y ve a alguien que anhela un padre y una madre, uno, pero ¿qué? O sea, yo lo tengo y normal hasta que tiene ese encuentro genuino con el Señor. Después de todo esto, a los 18 años, ¿cómo sientes tú que se transformó tu vida después de esta decisión de tomar a Jesús genuinamente en tu corazón? Bueno, yo vengo de un contexto de crianza muy difícil, una familia disfuncional. Recuerdo ahorita, recordando para ese tiempo, estaba afrontando la separación definitiva de mis padres. Siento que también fue algo que hizo como un clic en mi vida para mirar donde tenía que mirar, ¿sí? Y bueno, pues con el pasar de los años, el ser fiel al Señor creo que ha sido determinante para lo que estoy viviendo ahora, porque literalmente fue así como viene Cristo justo a tiempo, un antes y un después, y creo que hoy estoy viviendo fruto como de esa decisión de decir por Cristo. Pese a lo que estás viviendo en tu casa y pese a toda la situación, porque hay gente que cuando los papás hay una separación de los padres o hay algo que los marca, entonces la gente es confrontada y dice, no, pero ¿para qué sigo a Jesús si no pudo resolver el problema de mis padres? Pero contigo sucedió todo lo contrario.
ahí fue cuando más te agarraste del Señor y Sí, tomaste así es. decisiones firmes en tu vida. Y yo sé que cuando uno viene digamos, de hogares disfuncionales y así vayan a la iglesia y todo, hay cosas que las personas determinan en su corazón, como voy a escribir una historia distinta de la mano de Dios, yo quiero hacer algo diferente, yo creo que mi familia sea distinta. Hoy tienes una familia maravillosa. Estás casada con un joven súper talentoso también, que los conocemos desde que estaban solteros, Sí. y lo conocemos muy jovencito, y es un hombre de Dios, y el pastor Oscar. ¿Cómo fue ese encuentro con Osquitar en tu vida? O sea, ¿en qué momento? Porque tú estabas en Kennedy, Sí. él está aquí en la localidad de Suba. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, los planes de Dios, ¿no? Mi esposo con el Ministerio de Alabanza y desde la iglesia local, ellos organizaron un evento, era un clamor por los presos y secuestrados de Colombia, no recuerdo bien el año. Y yo en ese tiempo era vocalista de una banda de Kennedy, de un grupo musical de Kennedy. Nos invitan a ese evento y ahí nos conocemos, éramos solo unos niños de 15 años, teníamos 15 años. Ahí entablamos una amistad, pero pienso que en los planes de Dios, en su momento determinado, esa amistad tuvo una lejanía. Y hoy, después de mucho tiempo, digo, wow, Dios es muy preciso en cómo nos guardó. Y no es sino hasta aproximadamente los 17, 18 años que volvemos como a retomar la amistad. Porque yo empiezo aquí a enseñar clases de danza, yo soy bailarina, desde muy pequeña estudié danza y empiezo a enseñar danza aquí en la iglesia. En la iglesia de él. En la iglesia de él. O sea, tú venías desde Kennedy hasta Suba a enseñar Exactamente. danza. Yo, digamos que yo estudiaba danza y enseñaba danza, antes aún de salir del colegio, enseñaba danza en las iglesias, me contrataban para ir a enseñar danza en las iglesias, ellos estaban buscando una persona y se dio todo para que yo estuviera allí. Entonces, pues en esa intención, obviamente, servirle al Señor, Dios tenía un propósito mayor, claro, que era poder tener esta relación con mi esposo. Claro, y ya estando tú, me imagino que tenías que venir constantemente, una vez por semana, supongo yo. Semana. Entonces ya ahí estaba el hijo del pastor, hablando con la danzarina. Sí, para que lo vean. ¿Cómo te diste cuenta de, no, ese es el hombre que quiero para mi vida? O sea, ¿cómo fue eso? Digamos que la parte espiritual es súper fundamental, pero seamos realistas, hay una parte humana, o sea, me tiene que gustar, hay algo de él que me tiene que atraer. ¿Cómo fue eso? Bueno, digamos que por mi contexto de vida yo estaba muy cerrada a las relaciones sentimentales, porque aunque estaba, obviamente, servía al Señor, lo amaba, pero digamos que esa era un área que yo no le había entregado al Señor por mi contexto de vida, ¿sí? Porque yo decía, no, o sea, si esto es el matrimonio, por la forma en la que yo crecí, como que no creía que algo como lo que hoy, gracias al Señor, vivo fuera posible. Claro. Entonces, como en esa, ¿cómo lo diría? Como encerré hacia frente a ese tema, Dios usó a mi esposo para conquistar mi corazón y mostrarme que no es así. Yo pienso que pilares para como tomar la decisión y decir, esa es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, pues la primera, que ame a Dios. Y yo veía desde que lo conocí que era una persona que amaba al Señor y que siempre estaba ahí con sus papás en la obra, que le daba el lugar a la obra. Incluso en el lugar donde ellos estaban en ese tiempo, que era una zona muy difícil, ahí estaba él. También yo lo veía que honraba mucho a sus padres. Eso era algo que para mí era como una buena señal. Una buena señal, esa es la palabra, como una buena señal, porque si honraba a sus papás era la forma en cómo me iba a tratar a mí. Claro. Y que era un hombre echado para adelante. Sí, o sea, como que él estaba en la universidad, pero se hacía sus cosas, como que le gustaba el trabajo, porque es una forma igual de cumplir con un principio bíblico de Dios para el hombre. Exacto. Pienso que fueron esas cosas y ya pues en su momento el Señor fue dando como las circunstancias. Nosotros nos casamos muy jóvenes, de hecho siempre era como, no, pero ustedes están muy pollitos, espérense, pero fue como una convicción de decir, no quiero buscar nada más, no quiero intentar nada más. No, nos decían, tienen que vivir la vida, no queremos vivir la vida como la vida loca, o como lo idealiza ahorita el sistema, si no entendimos es el momento. Ahora,
son casos especiales, digo yo, ¿no? Nosotros nos casamos a los 21 años, pero no digo que sea la regla. Los dos tienen la misma edad. Los dos tenemos la misma edad. Entonces no digo que sea la regla, pero pues en nuestro caso era así como el Señor lo era como decidió. el propósito de Dios. Exactamente. Para ustedes, porque obviamente sí hay una estadística que la gente cristiana se casa muy joven, eso sí es sin duda, y tiene todo que ver con esta parte de, bueno, de tener relaciones saludables, que es lo más importante. Entonces ustedes se deciden casar muy chiquitos para la gente, porque uno dice, Dios mío, 21 años, ¿sí? Yo me casé a los 22, entonces te entiendo, porque todo el mundo, ay, Dios mío, decían a mis papás, ¿cómo va a dejar casar la niña de 22 años? Pero uno está convencido de algo que Dios tiene para la vida de uno, y ahí viene un trabajo que ustedes hacen como equipo, entonces tú ya vienes y te incorporas en el trabajo de la iglesia local de tu esposo, ¿cierto? Te despides de tu iglesia en Kennedy, yo me imagino que te iban a extrañar un montón, pero pues te vas para la iglesia local. ¿Y cómo fue llegar a una iglesia donde está el hijo donde los pastores, me caso con el hijo del pastor, no conozco a mucha gente, pese a que daban la danza ahí, como que ya había cierta familiaridad, pero ¿cómo fue ese recibimiento? ¿Cómo te sentiste tú? Bueno, yo creo que fueron dos facetas. Habían personas como lo digo, como que idealizaban tal vez mucho a mi esposo, porque pues él siempre ha estado ahí, es un hombre, como tú dices, pues para la gloria de Dios, muy virtuoso. Entonces, como bueno, ella... tenemos que analizarla muy bien, porque... ¿Será que le da? Sí, le da la talla. ¿Será que le da la talla? Porque yo imagino que todo el mundo orando por la esposa de él, y tenía que ser alguien súper especial, porque sí, suele suceder. Entonces, bueno, eso también fue un cambio como de percepción de las personas, no como... Yo creo que el punto no fue dar la talla a la gente, sino el punto fue de que esa no es la manera de ver a una persona, ¿sí? Es el propósito de Dios, y soy su ayuda idónea, y Dios me va a usar como ayuda idónea en algo específico de su vida. No tengo que predicar, cantar y hacer las 20,000 cosas que tal vez él pueda hacer, sino algo específico. O sea, lo que él necesitaba para su vida. No es lo que la gente quiere ver, sino lo que él necesitaba para desarrollar lo que Dios tiene para su vida. Exactamente, entonces fue como personalmente un entender eso, porque es muy desgastante. Y frustrante también. Y frustrante que tú intentes tener feliz a todo el mundo. Entonces, bueno, eso de arrancar. Y por otro lado, pues llegar a esa iglesia significó para mí específicamente aprender a liderar y ser liderada por amor, con amor, porque yo venía como de malos patrones de liderazgo en diferentes iglesias, como de liderazgos muy rústicos, no bíblicos, que estaba por encima la idea del líder o del pastor. Muy positivos, como... Exactamente. A llegar acá, y bueno, de hecho yo venía como así, como una sargento, yo siempre he sido como muy meticulosa, pero aquí fue un momento donde el Señor me dijo, listo, ya. Vamos a humanizar un poco tu liderazgo. Vamos a humanizar tu liderazgo, vale, te voy a enseñar en amor. Y para mí fue al principio muy duro, porque yo venía como, no, esto se hace así, y todo así como muy enérgica. Y el Señor fue como, no, vas a aprender a hacerlo desde el amor. Y para mí creo que eso ha sido algo muy contundente en mi vida. De ahí, como vuelvo y digo, un antes y un después, de entender, esta es la forma que Jesús desea que lideremos a otros. Entonces, bueno, creo que esos dos aspectos. Claro, siempre y liderando desde el amor, y el amor, obviamente el amor no es que no puedo corregir, pero ya cambia la forma de corregir, ¿no? Porque a veces cuando venimos de contextos tan estrictos y pues a uno lo formaron así, que tenía que ser, no te puedes, hay un aprendizaje, ¿no? En ese momento tú y tu esposo son copastores de la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo ha sido trabajar en equipo? ¿Qué área manejas tú? ¿Qué área maneja él? ¿O los dos trabajan en equipo dentro de la iglesia? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque realmente son muy jóvenes, son papás muy jóvenes, con responsabilidades, y la iglesia es espectacular, es hermosa, pero hay que ser realista. Uno cuando tiene familia y está liderando, uno tiene que procurar no mezclar los problemas de la iglesia, llevarlos a la casa, o que los niños se den cuenta, o todo eso. Ustedes tan jóvenes, ¿cómo han hecho con este tema de copastorear la iglesia? Porque la iglesia es hermosa, pero es imperfecta, ¿no? Entonces está llena de gente imperfecta. ¿Cómo le han hecho? Bueno, yo creo que el primer punto ha sido una vida rendida al Señor. O sea, entender que no es en nuestras fuerzas. Así es.
Porque yo digo, cuando uno lo hace en las fuerzas de uno fracasa y se frustra y no quiere mandar todo, porque es muy difícil, trabajar con, yo digo, algo duro, difícil es trabajar con personas. Y sobre todo su parte espiritual y emocional, ¿no? Que es tan compleja. Duro, pero es un rendir al Señor. Ha sido un aprendizaje igual de la mano de nuestros pastores que han estado ahí mentoreándonos. Ha sido un aprendizaje de rendir, como tú sabes que hay cargas que uno dice, ay, ¿por qué esta persona está pasando por esto? Pero también no es mi carga, exacto, es la carga eso tenemos que llevárselo a Cristo. Entonces han sido un rendir al Señor constantemente. Nosotros servimos, pues digamos, como en la parte de supervisar los ministerios, estamos ahí cuando los pastores no están presentes. Y puntualmente juntos servimos en la parte del discipulado de la iglesia. Ha sido algo que arde en nuestros corazones el poder volver al discipulado original, como lo dicen las escrituras. Y ha sido un paso a paso, porque tú sabes que estamos en un tiempo donde hay muchas cosas que pueden robarse nuestra atención. Pero ha sido un paso a paso ahí rendidos al Señor. También ha sido un tiempo en ese rendirse al Señor, de reconocer que no es en las fuerzas de uno y que no es uno el que trae convencimiento las vidas, sino es el Espíritu Santo, o sea, una total dependencia de Él. Pero también sabiendo cuáles son nuestras prioridades. Y personalmente, mi esposo, pues él está más de lleno obviamente en la iglesia, pero personalmente por mi rol y la etapa en la que estoy, mi atención debe estar más en mi hogar. Están pequeñitos y te necesitan full tremendamente tus hijos en este momento. Y has podido hacer esa diferencia, porque a veces hay pastoras jóvenes de tu edad que se pierden entre tanto compromiso, tanta cosa, y van olvidando los hijos, y es por eso que a veces tenemos hijos de pastores heridos, resentidos, pero qué bonito que tú entiendes, en este momento este es mi rol. Nunca se va a acabar el rol de ser mamá, pero sí hay una etapa que se termina, que es la de estar cuidando, ¿no? Cuidando. El otro día te vi en una reunión, entonces no sé si estabas embarazada, entonces cuidando la chiquita y muchas cosas, y yo te miraba y yo decía, bueno, eso pasa, ¿no? Yo pensaba, ya eso va a pasar rápido, pero hay que disfrutarlo y hay que ser responsables en este proceso de tu vida, y qué chévere que lo has hecho así. Pero no solamente ustedes copastorean, sino que aparte de eso ustedes también cantan. ¿Tú siempre has cantado o descubriste después de grande? Porque me dices, soy bailarina desde chiquita, pero ¿cómo fue el tema del canto? Bueno, mi papá canta, no lo hizo nunca de manera profesional porque no se le dieron las cosas, pero él canta muy bien. Entonces pienso que de ahí salió la vena. Desde los 8 años, 7 años, descubrí, pues en la iglesia donde asistía, descubrieron como tiene talento, pero pues estaba muy pequeña, entonces pero desde muy pequeña pertenecía al ministerio de alabanza, como que en ese... O sea, siempre fuiste como muy artista, la danza, el baile, el canto, muy artista. Sí, señora. Sí, siempre fue como muy... Y siempre desde pequeña soñé como, bueno, quiero estudiar algo relacionado al arte. Siempre amé las artes, siempre. Qué chévere. Bueno, entonces tú estás con tu esposo, los dos copastorean, y ellos siempre les ha gustado la música, desde lo que los conozco. Tu cuñada canta espectacular, canta muy lindo. ¿Y cómo nació el tema del proyecto de la música? ¿Cómo dijeron vamos a hacerlo? Porque es un poco familiar, ¿no? Está tu cuñada, está tu esposo, no sé si el esposo de tu cuñada está también, creo. Entonces, ¿cómo nació esa idea? Es la primera pregunta, porque trata de hacer otra pregunta. ¿Cómo nació esa idea? Bueno, Legítimos nace efectivamente con los 4 en pandemia. Nosotros en pandemia estuvimos como compartiendo mucho tiempo juntos en familia, y recordamos el sueño que tal vez desde niños el Señor había puesto en nuestros corazones. Nos ha entregado letras a diferentes miembros de la banda. Entonces fue como que ahí en pandemia esto hizo clic. El Señor dijo, bueno, empiecen, exactamente. Entonces ahí empezamos a trabajar todo el tema como de covers y eso. Empezó así, como yo pienso que como empezamos muchos ministerios, como desde la iglesia, y pienso que es la forma más sana de que puedan hacer un grupo, una banda, total. desde la iglesia local, porque es como no olvidar de dónde
¿sí? Mis Y primero principios. está el corazón de tu iglesia local para ir a Exactamente. conquistar otros Exactamente. lugares. Exactamente así. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar en nuestras canciones, Ujú. en ya las letras que el Señor nos había entregado y bueno, aquí estamos. Bueno, yo tengo una pregunta porque es que, mira, uno, por ejemplo, mi esposo y yo siempre hemos estado juntos, siempre y en la iglesia y trabajado y muchas cosas. Muy pocas veces en la vida él ha hecho algo distinto a mí, pero el estar constantemente juntos también a veces tiene sus Claro. conflictos. Entonces ustedes son dos parejas de esposos, familia, porque Claro. Osquitar y Gerald, ¿cierto? Sí, son, señora. son hermanos. ¿Ustedes cómo hacen cuando hay algo que no se ponen de acuerdo? O sea, se van bravos, lo toman personal, una cosa es la banda, otra cosa es el liderazgo en la iglesia, porque ellos también son líderes. Sí, sí. ¿Ustedes cómo manejan eso? Porque somos humanos y en algún momento uno dice, Claro. no estoy de acuerdo, no me gustó eso, no quiero cantar, no, yo no quiero cantar ese Sí, pedazo. sí, sí. ¿Cómo lo manejan? Ha sido un crecer juntos. Ujú. Yo pienso que ha sido un crecer no solo en lo musical, sino en nuestro carácter juntos. Entonces pienso que pasa como los hermanos, Sí. que finalmente pues uno dice estoy en desacuerdo, pero al final Se pone uno contento sí, porque y uno se termina, o bueno, yo lo veo con mis hijas que ellas discuten o no se ponen de acuerdo con algo y al rato ya están hablando Ajá. normal. Ujú. Y eso me hace pensar en mí con mi hermana menor, en mi hermana menor conmigo, que así era nuestra infancia. Pequeñas era como, ay, no nos poníamos de acuerdo y luego al rato ya estábamos hablando. Pero en la adolescencia éramos como las super amigas, o sea. Entonces pienso que es un tema relacional de esa manera. Claro. Al principio obviamente sí habían que roces, que no me gusta, que el disgusto, que la cara, pero a medida que fuimos madurando, también fueron madurando la forma en cómo decimos las cosas, Claro. la forma en cómo las recibimos, madurar en qué le conviene más a la canción. Ujú. Tal vez mi voz mi voz no está bien para esta canción, entonces más bien háganlo, o sea, como en la madurez, como Claro. que desarrolla esa cualidad del carácter de que podamos ser flexibles, podamos rendirnos, podamos dar al otro. Y como que no lo tomamos personal porque estamos Exactamente. haciendo un trabajo, entonces Exactamente. no es que mi esposo y yo nos peleamos y llevamos la Ajá. pelea a la casa, sino ya se resolvió y Exactamente. igual es un proyecto muy, muy importante donde crecen juntos. Yo estoy viendo que ustedes Exactamente. están creciendo juntos en este proyecto, tanto musicalmente, porque yo creo que como comenzaron en pandemia, ahora ustedes deben sentir que wow, hemos Claro. crecido, ¿cierto? Sí, ha sido algo que solo la gloria para el Señor, pero uno dice, como te digo, en todo. Ujú. Porque a veces de pronto pasa que en ministerios musicales se enfocan mucho en crecer en la parte musical Ujú. o crezco en mi técnica, Ujú. pero eso no va a sostener cuando uno Claro. esté en un lugar donde uno necesita carácter. Cuando estés arriba, Ajá. ahí es donde es probado verdaderamente el corazón del equipo y es cuando mucha gente se dispersa, la banda se acaba. Exactamente. Exacto. Y ustedes trabajan no solamente la parte musical, sino la parte espiritual. ¿Quién es el líder espiritual de la banda, Osquita? Mi esposo, él Ujú. es el líder espiritual de la banda. Digamos que, como te decía hace un momento, hay algo que arde muy fuerte en nuestros corazones y es el discipulado. Ok. Y uno puede tener como una visión de que el discipulado es tener multitudes, Ujú. pero el discipulado es estar a la mesa. Exacto. Es poder tener como ese tiempo de conectar nuestros corazones y Así es. podernos juntos ir a seguir esos pasos de Cristo. Y siento que eso es lo que hemos hecho como ministerio. Pues pienso que eso es lo que va a hacer que sea un ministerio estable, ¿no? Ujú, ujú. Cuento algo aquí rápido. Hace un tiempo estuvimos en una emisora y el presentador nos decía, ¿pero ustedes sí son una banda real o no? Y entonces nosotros nos reíamos y decíamos, ¿pero por qué? Decían, no, es que acá vienen bandas de todo tipo, o sea, de muchísimas, Ujú. pero usted espere 2 años, usted sabe que es una banda real, espere 2 Exacto. años a ver si se sostiene. Ajá. Y eso fue algo que hizo como clic en nuestro corazón de decir, no es por el hombre, sino cuál es el propósito de Exacto. hacer música. Ujú. No solo es hacer música, Ujú. es poder discipular una nación por medio de la música, pero ¿dónde empieza? Desde nosotros. Exacto. Si porque- nosotros mismos no estamos discipulados, Claro. El ego, porque Ajá. una de las cosas que los músicos batallan mucho mucho. aquí en la Conchinchina es con Sí. el tema del ego y eso es algo que hay que tener súper aterrizado, ¿no? Ujú. Siempre estar, yo me imagino que él es el que los aterriza, Sí. el que les dice, porque cuando la banda le va bien, todos se emocionan y dicen, no, espere, Sí, calmémonos sí, porque sí. eso es solo el comienzo. ¿Qué hay para ti como persona, como mujer, como mamá, como pastora?
¿cuáles son tus sueños? Porque los hijos crecen muy rápido. Entonces, ¿cuáles son tus sueños personales? Que tú dices, bueno, este es mi anhelo, yo comparto con mi esposo el ministerio, compartimos el hogar, la música, pero ¿cuál es ese sueño de Gerald que quiere lograr en algún momento muy tuyo, muy personal? Uy, qué buena pregunta. Buena pregunta existencial. Sí, yo sí creo. Bueno, yo digo que yo estoy en un tiempo donde de verdad estoy viviendo mi sueño. Mi sueño de ser madre. Digamos, si yo visionara como hacia el futuro, siempre mi corazón iría como en 3 ejes. Mi familia, mi iglesia local y legítimos. Es como, y allí me sueño siendo el propósito de Dios para el momento determinado y el día y la hora y en el momento donde Dios quiera que esté haciendo cada función. Digamos que ahorita estoy en un tiempo donde en mi iglesia local no estoy como estaba cuando tenía 17 años o 15 años, claro. ¿sí? Porque ahorita estoy full en mi familia, o sea, en mis hijas, porque solo tengo una infancia para invertir en ellas. Entonces estoy full en ellas, pero pues sin dejar esto y esto. Y así, como podría idealizar como algo, yo podría decirte, no, quiero hacer esto, quiero terminar esto, pero siento que si pensara en mi futuro, anhelo estar donde Dios quiere que esté, en ese momento específico. Esos son mis 3 ejes. No sé si de aquí a mañana el Señor diga, no, ya no aquí, sino ahora en esto otro. No lo sé, pero si me preguntas así como sin hacerlo tan espiritual, de verdad lo que anhelo es poder estar como en la voluntad de Dios, como dice allá en Colosenses 1:9, ¿no? Que sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y pienso que es como eso. Sí, bueno, te hago la pregunta porque obviamente tú perteneces a una generación que es la generación donde les cuesta la maternidad, donde hay mucha frustración con el tema de los sueños, donde las mujeres entraron en un rol como absurdo, como de angustia, como de que aquella mira lo que está logrando y yo estoy cuidando niños. Pero me gusta porque tú de todas maneras tu proyección sigue estando dentro del trabajo de la iglesia, tu familia, el sueño del grupo de alabanza, de la banda y todo esto, y eso pues no se puede perder, ¿no? Porque siempre tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos sin importar la edad que se tenga. ¿Tú qué piensas de eso que estamos viviendo, sobre todo de tu generación, que las mujeres se ven tan perdidas y tan frustradas, a veces por la maternidad temprana o porque no logran ciertas cosas? ¿Qué pasa ahí? Sobre todo que se está viendo mucho en las iglesias. No estamos hablando de las personas que no conocen del Señor, estamos viendo mucha frustración en una generación dentro de la iglesia. ¿Tú qué podrías decirle a esas mujeres jóvenes que dicen, no, es que yo desde que mi hijo, yo le digo a las chicas jóvenes cuando las veo con los niños y de malhumoradas, yo digo, tranquila, disfrútelo porque eso pasa súper rápido. Yo en lo que parpadeé, y tú sabes porque ustedes vieron mis hijos pequeños, ya no están pequeños. Entonces uno se da cuenta y uno dice, no, o sea, hay que disfrutar. Pero tú, ¿qué consejo que estás en este punto fuerte de ese proceso? Porque son 3 niñas, ¿no? Sí, son 3 niñas pequeñas. ¿Qué consejo les puede dar a esas mujeres cristianas que se sienten como que no encuentran su lugar a raíz de que están viviendo esta etapa? Bueno, yo quiero partir por el principio. Sí, y la palabra dice en Génesis que el Señor le dio un rol al hogar, ¿no? Tal vez lo que estamos viviendo ahorita es gracias a tanto exceso de productividad que nos vende las redes sociales, o tanta idealización. Uno prende las redes sociales y uno ve una mamá perfecta, maquillada, con su casa en orden, tiene hijos y uno dice, ¿cómo lo hace? Y graba videos. Sí, graba videos y cocina. y cocina y se ve súper estiluda. Eso no es real. Esa no es la vida real. Eso por una parte, como poder entender que esa no es la vida real y que necesitamos apagar esas voces que nos quieren sumergir en algo que no es real. Que nos idealiza, y cuando nos comparamos con nuestra vida decimos, ay no, ¿y yo por qué estoy así despelucada? Eso no es real. Y 2, poder entender que siento que esta es una generación que le cuesta el sufrimiento, ¿sí? Que no quieren el sufrimiento,
Y la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero que debemos confiar en Él, porque Él ha vencido al mundo. Así es. O sea, no estamos exentos del sufrimiento. A veces la maternidad la vemos como un sufrimiento. Claro, y es lo que nos venden también, y es lo ¿no? que nos venden. En este momento. Pero cuando nosotros vamos a la fuente real de lo que es la maternidad, y uno puede ir a la palabra, apagar esos dispositivos tecnológicos que nos mienten, y ir a la palabra, uno va a encontrar plenitud en cumplir el rol en la etapa que Dios nos está permitiendo vivir. Ser no es feliz, fácil, ¿no? y ser feliz. Disfrutarlo. Ajá, porque son cosas que quieren, son en Daniel, ¿cómo es que se llamaban? Ay, se me olvidó el término. Bueno, los que quieren venir como a robar, ¿no es cierto? Entonces es importante ir a la palabra, no vivir la maternidad al modelo de este mundo, porque uno diría, ay, tan bonita la crianza positiva, es bonita, uno la ve y es preciosa, tiene muchas cosas que uno dice, ay, parece un principio bíblico, pero es peligrosa, porque no es algo oculto no es la vida real, no es la vida real. Entonces tenemos que, uno, apagar esas cosas que nos distraen y poder abrir y tener conocimiento y entendimiento de qué es lo que el Señor habla acerca de la maternidad. ¿Habrá sufrimiento? Sí. Desde el embarazo uno sufre cosas que uno dice, ay, ¿por qué no duermo bien? Sí, en los dolores del parto, muchas cosas cambian. Muchas cosas. Pero ¿cuál es el precio de ese sufrimiento? Lucas lo dice que la mujer cuando va a dar a luz, que tiene dolor, pero luego cuando recibe el bebé, se le olvida el dolor. Sí. Y si uno ve la maternidad, es eso. Ahora, yo personalmente digo, si hay algo que me ha hecho morir a mí y menguar para que Cristo crezca, es la maternidad. Entonces es como desde donde tú lo mires. Si tú no quieres morir, porque esto te requiere una humillación de parte tuya, decir, entrego esto, es algo que también como mujeres tenemos que examinar y llevarlo a la presencia de Dios. Claro. ¿Sí? Estoy dispuesta a entregar esto por Cristo, y definitivamente el deseo de Dios es que nosotros podamos deleitarnos en la maternidad, porque el sufrimiento es leve, es momentáneo, pero todos los recuerdos, todo lo que uno puede vivir en la maternidad, eso es mayor. Y ellos vienen a enseñarte, uno cree que uno les enseña y resulta uno aprendiendo como ellos, no, o sea, la forma en que ellos le enseñan a uno, de verdad que los hijos son una bendición, y lo que tú dices, es morir a uno a muchas cosas, y a medida que pasa el tiempo es igual. Bueno, te quería hacer ya una pregunta para ir terminando. Igualmente tú perteneces a la generación de la crianza positiva, de todo esto. En mi generación era todo, la sangre, ¿cómo es? La letra con sangre entra. Correa va y correa viene. Hubo un punto de equilibrio más o menos de la generación mía, que bueno, como que vamos a equilibrar un poco las caras, pero también hubo mucho maltrato hacia los hijos. Entonces viene la generación tuya y dice, no nos gusta esa forma en que nos criaron mis abuelos, el maltrato, vamos a criar diferente. Tú como mujer joven, ¿tú ves que puede haber un peligro con nuestros hijos, mis hijos no, con los hijos de ustedes, que hoy son los que están enfrentando eso de la crianza saludable, la crianza respetuosa y positiva? ¿Tú cómo ves el futuro con esta generación y la forma de esta crianza? ¿Hasta dónde es bueno? ¿Qué le ves de bueno? ¿Qué le ves de malo? Tú que eres una mujer joven, en mi parte, para mí es preocupante, pero yo no soy una mamá millennials como tú. Entonces, tu generación, tú como cristiana, como mamá joven, ¿tú cómo ves esto? Bueno, yo pienso que los extremos siempre nos lo han enseñado, son malos. Entonces venimos de un extremo súper radical, súper autoritario, y ahora para aliviar ese extremo nos pasamos al otro extremo, que es el de la crianza respetuosa. Pero Dios desea ser el centro. El centro de verdad. Entonces, ¿dónde encontramos ese centro? Cuando nosotros abrimos las escrituras. Así es. Puedo decir, hay muchas cosas que uno diría, no, sí, es bueno y parecen consejos que son muy apropiados, pero de eso debemos ir y filtrarlo a las escrituras. Lo mismo que acá, porque aún hay gente que cría con la vara, con la correa. Pero eso hay que llevarlo a las escrituras, recordando que se nos confió un corazón, porque eso fue lo que el Señor hizo cuando nos entregó sus hijos, porque ni siquiera son nuestros, sus hijos, nos confió sus corazones. Y como hizo esto, debemos ser mayordomos, sabios,
Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A las escrituras, filtrar. Ahí está todo, ahí está todo. No seremos perfectos. Todos los principios están ahí. Todos los principios están ahí, pero tal vez no vamos a hacerlos al 100%, pero si nos enfocamos como padres a ir a los principios de las escrituras y ponerlos en práctica, veremos la gloria de Dios en nuestros hogares. Amén, así es. Bueno, Gerald, espectacular haber conversado contigo, ya vamos en la parte final, pero sí me gustaría un consejo a las millennials como tú, porque pocas veces tengo millennials acá, gente ya grande de mi generación, porque obviamente tu generación vino a revolucionar muchas cosas para bien, pero también hay unas banderitas rojas que hay que tener mucho cuidado, tanto en afuera como dentro de la iglesia. Tú, un consejo para las mujeres jóvenes como tú, que tienen sueños, que tienen deseos de formar una familia, de formar un hogar, pero tienen muchos temores, de servirle al Señor, una mujer como tú, joven, que tienes muchas funciones en tu vida, muchos roles y los desarrollas, tienes el tiempo, eres feliz en este preciso momento en lo que estás viviendo en tu vida. Un consejo para esas mujeres. Bueno, creo que el consejo más importante sería: rinde tu vida a Cristo. El Señor necesita mujeres y hombres que rindan su vida a Él. Así que estén dispuestos a darlo todo por Él, ¿sí? A ir contra corriente, contra cultura por Él, ¿sí? Por defender los principios, por defender la palabra, por seguirle a Él. Tal vez no es un tiempo fácil para hacerlo, es un tiempo donde uno diría no, pero la iglesia está sufriendo persecución, persecución ideológica, persecución en nuestras mentes. Tal vez nosotros no aquí como en el Medio Oriente o como en las zonas rojas de aquí de nuestra nación, pero aún en medio de ello el Señor nos llama a permanecer en Él. Todos nuestros sueños, todo lo que nosotros podamos pensar, anhelar para nuestra vida, hay que ponerlo en sus manos. Así es. Hay que ponerlo en sus manos. Porque ahorita nos venden muchas ideas, pero muchas de esas muy lejos del propósito de Dios. Entonces, bueno, quiero animar a todas las mujeres jóvenes que hoy me ven a que puedas rendir tu vida al Señor. Elegir al Señor siempre será la mejor decisión que puedas tomar, y que puedas rendir tu vida en adoración a Él. Él tiene control de los tiempos, de cuando tú vayas a ser mamá, esposa, y lo más importante es que en esta etapa actual que te encuentras puedas estar haciendo la voluntad de Dios, como lo decía en Colosenses. Dice, es como una palabra clave, y es una palabra que yo he hecho como rema en mi vida este año, y dice: yo oro por ustedes para que sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia. Y ahí dice: ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Él y llevando fruto en toda buena obra. Excelente. Entonces hay muchas cosas que en este tiempo nos afanan, nos quieren como poner así contra la pared. Pero Dios quiere que vengamos delante de Él con un corazón agradecido, que vive día a día, un día a la vez, delante de su presencia. Así es. Bueno, ya saben ustedes, hoy estuvo con nosotros Gerald. Ya ustedes también pueden buscar la banda Legítimos, también ya tienen música propia, ya covers, de todo espectacular, y muy, muy contentos de tener a Gerald en esta tarde, así que nos despedimos, no se pierdan el próximo podcast. Bueno, y compartan este podcast con sus amigos, con sus amigas, porque de verdad compartan este capítulo porque ha sido una bendición. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Florece. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo
para tu vida.